Deuteronomios capítulo 8, versículo 10, ¿ya lo tiene? 3. Amén. La palabra siempre se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacer saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre, gracias te damos, Señor, en esta preciosa hora, por ese privilegio, Padre, que tú nos das de poder estar aquí juntamente con mis hermanos, Señor, y de poder dar de gracia, Padre, honra a Dios eterno, Señor Jesús. Hemos traído, Padre, alabanza, Padre, adoración. Recibe, Padre, nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. En esta preciosa hora, Dios mío, Señor, úsame, Padre, como instrumento, Dios mío, Señor, que tu Santo Espíritu, Dios mío, Señor, habla, Padre, a través de mi boca, que no sea, Dios amado, Señor, quita, Dios mío, todo pensamiento de hombre, Dios Todopoderoso, te lo pido, Padre, en esta preciosa hora, Dios amado, Señor Jesús, que esta palabra, Dios mío, Señor, que caiga, Padre, una tierra buena, Padre, como dice tu palabra, Señor amado, gracias te damos, Señor, por ese privilegio, Señor, que tú nos das todavía de estar aquí, Padre, en tu casa, de venir, Señor, a escuchar tu palabra juntamente con mis hermanos, Señor. Ayúdanos, Padre, cada día, Señor amado. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así que puede tomar su lugar. Vamos a escuchar lo que Dios pide y lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Amén. Así que para que el hombre, la mujer sea prosperado espiritualmente, es necesario, como dice la palabra del Señor, que es necesario, como dijo, hay una parte donde dice que sabes que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y es esta palabra que estamos leyendo. Y es el que no les gusta leer, hay veces. Entonces, ¿cómo va a vivir el hombre? ¿Cómo va a crecer el hombre si no lee, no estudia la palabra de Dios? Amén. Por eso dice la palabra del Señor, habla de la comida y habla de esta comida espiritualmente. Pero nosotros preferimos más la comida que está en la cocina, no la palabra de Dios. Amén. Entonces, por eso dice Dios, está comparando. El hombre hoy en día prefiere más un plato de comida que la palabra de Dios en su vida. Amén. Por eso dice ahí, le sustenté, dice, con maná comida. Está hablando de comida. Amén. Y el hombre hoy en día va su pensamiento más a la comida que a la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando voy a la iglesia o cuando hay vigilia o cuando hay ayuno, ahí sí lo leo. Amén. Cuando dice el pastor una hora de lectura, ahí sí voy a empezar a leer. Pero en la casa no tengo tiempo, estoy cocinando y el olor de la comida, entonces mejor me siento y la palabra está esperando. Y Dios está esperando para que usted y yo se meta en la Biblia a escudriñar la palabra del Señor. Pero no lo hacemos. Entonces por eso hay veces menguamos espiritualmente. No crecemos espiritualmente. Entonces el crecimiento del hombre es a través de la palabra del Señor. Escuche bien cuál es la importancia de la palabra del Señor en nuestra vida espiritual. Dice, la palabra de Dios es el alimento para el alma. Es el punto número 1. Amén. Cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, es como un alimento para el alma. El alma se está fortaleciendo, se está alimentando con la palabra de Dios. Pero cuando no le damos, ¿cómo está el alma? ¿Cómo está esa alma? Está seco espiritualmente. No tiene palabra de Dios, no se alimenta de la palabra de Dios. Amén. Y otro punto que dice la palabra de Dios es la supervivencia espiritualmente. No importa, dice la palabra del Señor, cuando habla de supervivencia, a través de eso no importa que el enemigo se levanta contra nosotros, pero si tú tienes la palabra de Dios, tú con esta palabra puedes reprender a ese enemigo. Pero cuando no, el enemigo, por eso hay veces nos gana ventaja y el enemigo nos zarandea, nos quiere hacer de lo que él quiere con nosotros.
porque no hay palabra de Dios en nuestra vida. Amén. Por eso es muy importante, dice la palabra del Señor. Y hay una cosa que hacemos, o que hace el hombre. Dice la palabra del Señor que tenemos que ser sinceros con Dios. Amén. Y yo no puedo mentir y puedo decir, yo leo la palabra, yo estudio la palabra, y que realmente no. Amén. Dice que ni un mentiroso entrará en el reino de los cielos. Entonces, no mintamos a Dios. Podemos mentir al hombre, pero a Dios no podemos mentir. Por eso dice, hay una parte, estaba estudiando y pensé, dije yo, ¿cómo es posible que el hombre hoy en día, dice, hombre de Dios, mujer de Dios, sin leer la palabra de Dios? Y dice que soy predicador, soy predicadora, tengo un privilegio, y que realmente no me meto a leer la palabra de Dios. Amén. Dice mucha gente, de verdad, espero que aquí en esta iglesia no pasa. Siempre hemos visto la Biblia, ahí está en el carro. Hasta cuando hay culto lo baja y ahí se queda. Pobre Biblia, ahí está quemándose en el sol. Amén. Y muchos cristianos lo tienen por de verdad, como dije al principio, adorno nomás. Está allí en el carro y se ve y dice, no, este cristiano sí lea, estudia la palabra. Pero realmente hasta cuando hay servicio lo baja y lo lee. Pero entonces, ¿cómo vive ese cristiano? Amén. Por eso, ¿cómo es posible que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sin leer la palabra de Dios a un largo plazo? ¿Cómo usted piensa que vive ese hombre? ¿Cómo usted piensa que se siente ese hombre? ¿Será que por eso hay veces esos hombres que usted ha visto, mujeres tanto como hombres, de repente se enoja? Usted no le has hecho nada, de repente se ponen bravo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que es paz para nosotros, es alimento, dice, para el alma, es el que nos fortalece, es el que nos quita, dice, todo pensamiento entre nosotros. Amén. Pero cuando no hay palabra de Dios, no le has hecho nada al hombre, de repente se enoja contigo. Y siendo cristiano, y siendo que conoce la palabra de Dios, amén. Y los que no conocen, tiene razón, pero el que conoce la palabra tiene que estar en paz. Dice la palabra del Señor, en paz, alegría, con gozo. Por eso le dije al principio que usted vino al culto hoy, tienes que salir aquí con nueva fuerza, renovado y en paz, amén, con alegría, con gozo. No salga con la palabra así enojado y de verdad. Por eso la palabra del Señor es muy importante en la vida del cristiano. Hermano, eso no es un libro nomás, no es colección nomás. Amén. Por eso dijo la palabra del Señor dice que no sabe, no solo de pan vivirá el hombre, dice, sino que más de toda palabra que sale en la boca de Dios. Esta palabra que estamos escuchando es lo que yo estoy leyendo, es como que si fuera Dios que nos está hablando ahorita, hoy en esta noche. No soy yo puedo leer, pero mismo Dios nos está dando un consejo, que es muy importante la palabra de Dios en nuestra vida. Amén. Por eso dije al principio, ¿cómo es posible que el hombre de Dios o la mujer de Dios sin leer la palabra de Dios, a lo largo plazo se va como que sin nada, como que se le olvida? Y eso es, como decimos, es el alimentarse. Debería el hombre alimentarse, meterse en la palabra de Dios. Amén. Entonces, a ver si termino eso porque es muy largo para... Si no, antes de eso le quería decir que esta palabra, amén, aleluya, que esta palabra que estaba dando, no, como dijo nuestro hermano pastor, no era eso lo que yo traía, era otro. Pero Dios es así, Dios quiere que nosotros aprendemos, que escuchamos de lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Y dice la palabra de Dios y la vida práctica, dice, eso tiene que ser la vida del cristiano. Y productivo. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, la palabra del Señor es vida. Primero nos da vida. Amén. El hombre espiritual no se muere. El hombre sigue espiritualmente fuerte en la palabra del Señor. Y dice práctica, nos da una práctica y
fructífera, nos produce, amén. Y dice, produce fruto en nosotros. Entonces, a través de esta palabra, siempre hemos escuchado que la palabra de Dios cambia, transforma al hombre. A través de eso, Dios nos ha transformado, nos ha librado del pecado. Entonces, el hombre es transformado ahorita. Entonces, ahorita nosotros como cristianos tenemos que dar buenos frutos allá afuera. Pero cuando no está la palabra en nosotros, como dije hace rato, el hombre, la mujer se enoja con los compañeros. Amén, se enoja en la tienda, que él se enoja en el parqueo, donde sea. El hombre se enoja, amén. Pero decía un pastor, estaba predicando en Guatemala, decía un día que él dice que había un carro enfrente de él y decía él, si eres cristiano, tócame el claxon, dice un rótulo. Entonces el pastor dice que tocó el claxon. ¿Y qué hizo el cristiano? Según que estaba manejando, dice que le sacó la mano, pero una seña pues que no es de cristiano. Amén, es del diablo. Entonces muchos cristianos así, nomás, como dijo nuestro hermano pastor, hay veces carro pues que se nos cruza. ¿Y qué debe hacer el hombre? ¿Enojarse o estar contento? Y darle gracias a Dios porque Dios nos libró, porque Dios nos... Amén, darle gracias a Dios porque Él nos libró, amén, porque hay esa palabra de Dios que ya nos transformó, ya no somos como esos que no conocen a Dios, amén. Entonces tenemos que demostrar, dice la palabra del Señor, dice que la palabra tiene que ser una práctica, tenemos que tener un tiempo de leer la palabra del Señor, amén, pero hay veces nosotros agarramos más el teléfono que la palabra de Dios y no hay productividad en la vida del cristiano. Por eso hay veces no hay fruto, no se ven los frutos que hay en nosotros. Amén. Por eso el cristiano ahorita vive a su manera. Y dice la palabra del Señor, cuando tenemos los frutos, somos hombres y mujeres productivos, provechosos, dice, beneficiosos de la palabra de Dios. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, es muy importante que nosotros, como dice, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén, amén. Amén. Entonces, cuán importancia es la palabra, y eso es lo que nosotros hay veces rechazamos, lo tenemos allá escondido. Amén, empolvado, amén. Hasta cuando viene el hombre, ahí busca su Biblia, donde está, bajo la cama, en el armario. De verdad, muchos en Guatemala he visto yo que no sé dónde lo deja, y ahí anda pidiendo a los niños, ¿dónde está mi Biblia? ¿Dónde lo escondiste? Y de verdad, el hombre ahorita no tiene, de verdad, y esta Biblia es muy importante para la vida del cristiano. Amén. No lo tengamos nomás como adorno. Tenemos que escudriñar esa palabra para que nosotros, Dios nos ayude cada día. Amén. Dice la palabra del Señor, infructuoso, la aplicación, la palabra de Dios en nuestra vida, del triunfo, dice, crece en nuestra vida, y la prosperidad de nuestra vida espiritualmente. A través de eso, el cristiano tiene que crecer espiritualmente. Amén. Por eso dice la palabra del Señor que la fe viene por oír la palabra del Señor. No dice por oír la música, no dice por ver la televisión viene la fe del hombre, no, por oír la palabra de Dios. Amén. Por eso Dios hablaba a este pueblo y le decía, te afligí y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida, dice, que no conociste tú ni tus padres, y habían conocido, para saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, vivirá el hombre. Escuche bien eso, vivirá el hombre. A través de esa palabra va a vivir el hombre. Amén. Pero sin esto, el hombre está muerto espiritualmente. Por eso hay veces vemos que de repente pues ya no llega, ya no aparecen. Es porque ellos dejan de estudiar o leer la Biblia, o no leen la Biblia. Porque Satanás, dice la palabra del Señor, Satanás dice es como un ladrón. Él quita todo lo que Dios ha puesto en nosotros. Por eso Satanás es destructor. Por eso es necesario, hermanos, que pongamos atención de lo que Dios quiere para nosotros. Y dice más adelante, ahí en el mismo, amén, dice el 4, y tu vestimenta
vestidos nunca se envejece sobre ti, ni el pie se te hinchará en esto 40 años, dice el Señor. 40 años pasaron el pueblo de Israel. Amén, amén. Amén. Pero dice la palabra del Señor, que dice, hemos leído, hemos escuchado, porque este pueblo también fue rebelde. No obedecieron, hay muchas cosas que no obedecieron a ellos. Por eso algunos se quedaron en el desierto. Tanto el cristiano ahorita que no lee, no estudia la palabra del Señor, el enemigo lo aleja y muere espiritualmente. Por eso es necesario que nosotros leamos, escudriñemos la palabra del Señor. Dice el 5, reconoced asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castigará. Por eso dice Dios, hay veces Dios se enoja con nosotros, pero lo primero que Dios quiere para su pueblo, que nosotros que reconozcamos que Dios es el único que nos puede dar la vida y nos puede quitar la vida. Amén, amén. Amén. Por eso dice reconocer a sí mismo en tu corazón, dice lo primero que Dios quiere, que reconozcamos a Dios en nuestro corazón. Que como castiga al hombre a su hijo, así Dios te castigará. Hay veces Dios por nuestra rebelión, como este pueblo pasaron hombres y mujeres rebeldes, fueron castigados por no escuchar la palabra de Dios. Amén. Y hay veces nosotros vamos a ser castigados por no poner atención, por no estudiar la palabra de Dios. Por eso hay veces pasamos por momentos difíciles. No es porque es la voluntad de Dios a nuestra vida, es porque somos desobedientes a la palabra de Dios. No ponemos atención o no pongamos por obra de lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Y dice el 6, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, anda en sus caminos y temiendo, dice el Señor. Guarda los mandamientos. Cuando habla de mandamientos, son estas palabras que está escrito en esta Biblia. Amén. Guarda pues, dice, los mandamientos de Jehová, dice tu Dios, y anda en los caminos temiendo, dice. El hombre tiene que andar en sus caminos y tener un temor a Dios. Amén. Yo no sé si el hombre hoy en día, cuando no viene un día al servicio, ¿será que ese hombre tiene temor a Dios? Amén. Porque de aquí habla de andar en sus caminos y temiendo, dice, tener un temor a Dios. Pero el hombre hoy en día le da igual, viene o no viene, y sigue su caminar. Amén. Y por eso viene el castigo de Dios sobre nosotros hay veces. Por eso viene una enfermedad, pasa un accidente. ¿Y por qué? Porque somos desobedientes a la palabra de Dios. Amén. Dios nos castiga, como hasta hablando de un castigo, como el hombre, como nos compara como nosotros, como los padres, que tu hijo no hace caso, ¿qué lo haces? ¿Le das un premio o lo castigas? ¿O le das una hamburguesa al más grande para que lo felicite y está desobediente? No, Dios. Y si usted no lo hace, Dios así con nosotros. Cuando no caminamos, cuando no vamos en sus caminos, Él dice, entonces, aunque Dios no quiere, sabemos que Dios es misericordioso, Dios es amor, pero sabemos que es un Dios fuego consumidor también. Amén. Él sabe, Él conoce. Cuando nosotros no andamos en sus caminos, entonces nos da un chicotazo y el hombre dice, ¿por qué? Por eso hay veces decimos, examinemos cuando estamos enfermos, cuando hay algo en nosotros, examinemos cómo estamos caminando delante de Dios. Amén. ¿Por qué vienen esas cosas? ¿Por qué vienen esos chicotes? ¿Por qué vienen esos castigos? Amén. Por eso es necesario que nosotros pongamos atención a la palabra de Dios. Y dice el 7, porque de Jehová tu Dios te introducirá en la buena tierra, tierra de arroyos de agua, de fuentes y de manantial que brote en vegetales y monte. Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere prosperar, pero eso depende de nosotros.
que si nosotros obedezcamos su palabra, si nosotros caminemos en sus caminos. Pero si no, siempre vamos a pasar, como dicen los predicadores, siempre con frijolito y arroz y todo el tiempo. Amén. Pero Dios tiene esa para nosotros, como dice la palabra del Señor, dice que tiene buenos, dice fuente de agua, de arroyo, dice manantial que brota, dice los vegetales, dice del monte, todo nos va a dar Dios, pero ese depende de nuestra obediencia a nosotros. Si nosotros obedecemos a Dios, si no, pues siempre vamos a pasar momentos difíciles, pero no es porque Dios quiere, es porque el hombre está buscando. Amén. Dice el 8, tierra de trigo, dice, cebada, de vides, higos, dice, granados, tierra de olivos, de aceite, de miel, tierra la cual no comerás del pan con escasez, ni te faltará nada en ella, ni tu tierra cuya piedras son hierro, dice, el cuyo monte sacarán cobre, dice. Todo Dios nos va a bendecir. Pero eso, como dije, depende de con nosotros si obedecemos a Dios. Si no, Dios no te obliga a que tú escuche los mandamientos, a que tú estudie los mandamientos. Él no te obliga. El hombre tiene que tener esa necesidad en su corazón. Yo anhelo, yo deseo conocer más a Dios, que me hable más a través de tu palabra. Entonces tú te metes en la Biblia. De verdad, hermano, aquí encontramos muchos, como el libro de Proverbios, muchas cosas, sabiduría, inteligencia, todo encontramos en ese libro. Y todo el libro encontramos muchas cosas, muchos mandamientos que Dios ha dejado, pero tenemos que obedecer la voz de Dios. Amén, amén. Dice el 10, y comerás y te saciarás, bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado, dice. Amén. Dice, comerás, dice, y te vas a saciar. Pero antes de eso, habla de comida, habla de bendición, pero nunca se nos olvide, la palabra de Dios es más importante. Amén. Por eso, y el 11 dice la palabra del Señor, cuídate de no olvidar a Jehová tu Dios. Es lo que nos pide a nosotros. Primero, para que nosotros seamos bendecidos, prosperados, no nos haga falta nada, cuídate no de olvidar a Dios. Amén. Amén. Tu Dios, para cumplir, dice, sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, no suceda, dice, que comas, te sacies, edifique casa, buena casa en que habites, y tus vacas y tus ovejos se aumentarán, y la plata y el oro se te multiplicará, y todo lo que tuvieres se aumentará y se te orgullezca. Es el problema de nosotros. Santo. Cuando tenemos buenos carros, buenas casas, ahí sí se nos olvida de dónde vienen esas bendiciones. Amén. Nomás subimos al carro y ni le damos gracias a Dios porque, amén, ahí está el carro y vamos al trabajo. Pero no sabemos, no le damos gracias que nos dio esas bendiciones. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, no se te olvide, dice. Jehová tu Dios, dice, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que te ordeno, no suceda, dice, que coma y se sacie. Es el problema del hombre hoy en día. Come y ¿qué hace? A dormir. Al lugar de que se mete a la palabra, estudiar la palabra de Dios, no, está como gatito ahí, roncando, amén. Y de verdad Dios nos habla a través de su palabra. Amén. Si tenemos tiempo para comer, ¿y por qué no tiempo para leer la palabra de Dios? ¿Por qué no se nos olvida comer? Amén. El hombre hoy en día no se le olvida comer, o usted se acuerda hasta una semana, como hace la palabra de Dios. No. Amén. Para comer, sí, cada rato come el hombre. Yo he visto un hombre ahí cada rato. Una galleta, un pan, una soda y allí va. Pero él conoce bien la palabra, él ha estudiado bien la palabra. Y ahorita ni tiene dónde ir. Es para los jóvenes, dice él. Amén. La palabra del Señor en salvo no tiene edad la palabra de Dios.
Amén. Eso es para los niños, grande, pequeño, para los abuelos, para todo. Amén, nos ha llamado Dios. Así que dice la palabra, si no nos olvidemos a Dios cuando somos bendecidos, prosperados, no nos olvidemos de Dios. Porque esas bendiciones que recibimos viene de parte de Él. Y también, como dijo David, viene de Él y vuelve a Él. Entonces, cuando damos nuestra ofrenda también, nos estamos cumpliendo de lo que Dios nos dice. Amén. Así que, dice, y tus vacas y tus ovejas se aumentarán, tu plata, dice, se multiplicará, y todo lo que tuvieres se aumentarán, y se orgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbres. Amén. El hombre hoy en día no reconoce de dónde Dios nos sacó. Amén. Dónde Dios nos ha sacado. Esos hombres, dice que de la casa de servidumbres servían allá donde Dios los sacó. Por eso le dice que ellos tienen que reconocer a Dios, de dónde Dios nos sacó. De dónde Dios, hay veces yo admiro y le doy gracias a Dios por lo que Dios me ha dado. Amén. Y digo yo, estando en Guatemala o estando allá, yo creo que no tuviera carro, amén. No estuviera manejando. Estuviera ahí con mi bicicleta que anda chillando ahí. Amén. Pero hoy en día que ya subo, digo, y voy donde sea. Dios está conmigo, pero le doy gracias a Él. Pero el hombre hoy en día anda con buena camioneta y todos, que quítate porque paso el carro encima. Amén. Y hay hombres cristianos, hay un cristiano que yo conozco. Si tú vas aquí de 25, él te cruza, él es loco para manejar. Vas en la va como 80, 85, en la 710, amén. Peor en la 95. Agárrate porque, y es cristiano, conoce la palabra. Y él dice que soy evangelista de la palabra de Dios, dice él. Pero hay un orgullo en su corazón, y ese orgullo, ese hombre se ha destruido él solito. ¿Por qué? Cuando nosotros nos entra ese orgullo en nuestro corazón y no reconocemos dónde Dios nos levantó. Por eso Dios hay veces nos da un castigo y nos dice que nosotros reconozcamos donde Dios nos sacó y donde Dios nos tiene ahorita. Amén. Estaba diciendo una muchacha ahorita, gracias a Dios, todos nosotros los que estamos aquí, hay donde descansar. Hay donde tiene su cuarto, amén. Descansa, ahí tiene buena cama. Amén. Antes no, yo daba un testimonio antes que puro barbarie usamos. Amén, de dónde acostarnos, si no en el suelo ahí. Pero el hombre hoy día, si hay buena cama, entonces sí, voy a descansar. Si no en la tierra, no. En la tierra, ¿quién se va a descansar? El hombre hoy en día no reconoce dónde Dios nos ha sacado. Antes de verdad no teníamos nada, pero gracias a Dios usted llega a la casa, está la refri llena, hay soda, hay jugos. Y ni así el hombre, amén. Ni así el hombre no le da gracias a Dios por todo de lo que Dios nos ha hecho, amén. Por eso dice la palabra del Señor, que no se te olvide, dice, que comas y sacie y edifique buenas casas, y sé que te olvida de lo que te ha dado es Dios. Y se nos olvida la palabra de Dios, amén. Así que hermanos, hay mucho que hablar de esto, pero dice la palabra del Señor, así que nosotros, Dios quiere que nosotros reconozcamos donde Dios nos sacó y que le demos gracias a Él todos los días de nuestra vida. Y todas las bendiciones que nosotros recibimos de Él no es por nuestra propia fuerza, ha sido gracia y misericordia de Él. Amén. Así que por eso dice la palabra del Señor, nos habla siempre, llega hasta el 20, pero como dije al principio, esto vamos a leer, como dice la hermana, vamos a hacer vigilia y el sábado también, y vamos, amén, para que el hombre, amén, y entendamos la palabra del Señor, amén. Así que dice el 15, que te hices caminar sobre un desierto tan grande y espantoso, dice, lleno de serpiente ardiente y de escorpiones,
y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedregal, que te sustentó con maná, en el desierto comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para el postre, dice. Hasta el postre pide el cristiano hoy en día. Hasta buena comida pide el cristiano, amén. No, sándwich no quiere yo quiero hamburguesa, yo quiero chicken nuggets, dice el evangelista, amén. El hombre quiere su gusto hoy en día. Dice postre, dice, hacer el bien, dice, y digas en tu corazón, mi poder, dice, es el que dice el hombre, y mi fuerza, dice, de mi mano me ha traído esta riqueza, dice. Es lo que dice el hombre ahorita. Soy yo el que trabajo, soy el que hace, y no, yo sí tengo el poder, pero no, es lo que Dios nos da la fuerza, nos da el poder, es Dios lo que Él hace, amén. Amén, es lo que Dios dice la palabra del Señor, sino que acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder, dice, Él es el que nos da el poder para hacer las riquezas, a fin de que confiar su pacto que juró a tus padres, como en este día, dice el Señor. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduviese en pos de dioses ajenos, y sirvieres, y ellos te inclinares, yo lo afirmaré hoy contra vosotros, que de cierto perecerá, dice el Señor. Y dice el 20, como las naciones que Jehová destruirá delante de nosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis entendido la voz de Jehová vuestro Dios. Amén. Así que es muy importante, hermano, que no nos olvidemos de la palabra de Dios. Como dice, Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere, habla de riqueza, todo viene a Él, pero de eso depende nosotros, nuestro caminar espiritualmente. Depende cómo nosotros vamos a dar importancia a la palabra de Dios, cómo nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios. Amén. Por eso es necesario que nosotros, la Biblia dice que el hombre tiene que tener un tiempo para leer la palabra del Señor, para que nuestra vida crezca espiritualmente, y también dice que seamos prosperados en nuestra vida materialmente. Dios tiene todo eso, pero eso depende de nosotros. Primero la palabra, después nuestra cosa. Pero si nosotros, como dije al principio, el hombre, primero la comida y ya después la palabra, como está lleno, mejor voy a dormir, voy a descansar, y la palabra mañana. Y mañana otra vez va a la cocina, y mañana, y así, hasta cuando viene al culto, viene al servicio, ahí, ¿dónde estará mi Biblia? Amén. ¿Dónde estará escondido? Amén. No, si en el carro lo dejó y no lo bajó llegando a la iglesia. ¿Y cómo va a leer la Biblia? Amén. ¿Cómo? Que Dios nos ayude, hermano, cada día. Amén. Y hay otra palabra, dice, yo creo que todos saben, Josué 1:8, dice que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que dice, meditarás de día y de noche, y hagas conforme, dice, lo que está escrito, entonces harás prosperado. La palabra del Señor, amén. Cuando nosotros leemos de día y de noche, algo lo busco porque están dudando, amén. Pero dice, nunca se aparte este libro de la ley, sino que meditarás de día y de noche, y hagas conforme lo que está escrito. Entonces dice que tus caminos harán prosperar, y todo, dice, te va a salir bien. Amén, así dice. Amén, ¿lo tiene? Josué 1:8. ¿Lo tiene, hermana Miralba? ¿Qué dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien.
¿Qué dice? Hasta cuando hay culto, de día y de noche. Amén. Y el hombre hoy en día, hasta cuando hay servicio, busca su Biblia, amén. Hasta cuando hay vigilia, amén, se acuerda de la Biblia. Hermanos, por eso hay veces Dios dice ese texto: el verdadero crecimiento espiritual se requiere la palabra de Dios, que hacemos genuina la madurez espiritualmente. Cuando el hombre, dice la palabra del Señor, no lee, no estudia la palabra del Señor, todavía espiritualmente es un niño, espiritualmente. Vamos a leer, vamos a ver con la Biblia, como dice el pastor. ¿Por qué niño espiritualmente? Porque nos explica, nos estudia la palabra, pero como no queremos leer la palabra del Señor, y usted, de lo que estoy predicando, usted ya debería saber, ya hubiera estudiado. Amén, pero como no, entonces yo te puede venir a mentir aquí y usted, amén, aleluya, amén. No, tú tienes que estudiar la palabra del Señor. Busque conmigo ahí, cuando habla de niños espiritualmente, el apóstol Pablo nos dejó una palabra ahí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Escuche bien lo que dice el apóstol Pablo de lo que cómo vivimos o cómo está el cristiano hoy en día. Amén. De la manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, dice. Os di de beber leche y no viandra. Habla de la comida. Viandra significa comida, amén. Porque aún no eréis capaz, ni sois capaz todavía, dice. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre nosotros celos, contiendas, disensiones, o sois carnales o andáis como hombres, dice el apóstol Pablo. Escuche bien lo que dice él. ¿Por qué? Porque hay veces nosotros nos habla, nos predica la palabra del Señor, pero hay veces, como dicen los hermanos, pastor, quizá no lo entendemos. Pidémoslos a Él qué dice, qué significa la palabra del Señor. Entonces dice el apóstol Pablo, de modo que yo no puede hablar como espiritualmente, sino como a carnal, porque son como niños en Cristo. Y si muchos cristianos hoy en día, por no estudiar la palabra del Señor, son niños espiritualmente todavía. Ellos quieren que le dé su lechita todavía, porque hay veces todavía no nos duele la palabra del Señor, pero cuando uno está maduro espiritualmente, pastor, sigue, háblanos, exhórtanos. Amén, lo que es lo que el cristiano quiere, amén, quiere escuchar más palabra de Dios. Amén. Pero hoy en día somos como niños en Cristo, dice. Así ha de beber, dice, leche, no viandra, dice, porque no eres capaz, ni sois capaz todavía, dice. ¿Por qué? Él nos explica ahí por qué nosotros aún sois carnales, pues que habiendo entre nosotros celos. ¿Y qué es el celos? ¿Es bueno? Amén, dice la palabra del Señor que el celo son demonios que se le mete a la persona, amén. Y siendo cristiano hay unos que todavía hay ese celo en el corazón. Y cuando ya somos transformados con la palabra, pues entonces todavía no somos transformados con la palabra, cuando nosotros todavía tenemos esos celos. Y dice, contienda, dice. Amén, contiendas, cuando tenemos problemas entre nosotros mismos. Y disensiones, dice. No sois carnales y anda como hombre, dice. ¿Por qué? Porque no estamos transformados con la palabra todavía. Amén, nos predica y seguimos. Como decía un pastor, Dios no va a venir por una iglesia, como está hablando de niños. O que, como los niños, hay veces berrinchudo, se enoja. Y hay cristianos así hoy en día. Se enojan y lloran. Lloran todavía. Lloran como bebé todavía. ¡Ay, poder en Jesús! Amén, por eso dice él no va a venir por los chillones. Amén.
Dios no va a venir por las mujeres, hombres chillones. Va a venir por hombres maduros espiritualmente. Amén. Que sean maduros espiritualmente. ¿Por qué? Amén. Por eso dice la palabra del Señor. Nosotros tenemos que ser madurez espiritualmente. Tenemos que ser hombres maduros espiritualmente, no como niños. Porque hay veces nos exhorta, nos dice y decimos, ay, como que el hermano o el pastor está hablando de mí. No, la palabra es la palabra. La palabra, dice la palabra del Señor, Él es el que escudriña la mente, el corazón y se mete en lo más profundo del hombre y discierne los pensamientos y Él sabe, Él conoce qué es lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Amén. Y es a través del Espíritu Santo que nos está hablando. Y ahí ve, nosotros salimos bravos y decimos, no, el hermano, el pastor habló de mí. No, la palabra está hablando que nosotros tenemos primero, como decir, tenemos que reconocer que Dios es el único Dios que nosotros tenemos que servir y escuchar la voz de Él. Dice el 4, porque diciendo uno, yo soy, ciertamente yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, no sois carnales, dice. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales, habiendo crecido, y esto según lo que a cada uno conoce el Señor, yo planté y Apolo regó, pero el que da crecimiento, lo ha dado Dios. El que da crecimiento es Dios. Amén. No hay otra persona. Amén. Aquí está hablando de Pablo, de Apolos y no. Lo que da crecimiento espiritual es Dios mismo. Amén. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que aprender a vivir espiritualmente como hombres maduros espiritualmente, no como niños. No, que no sea usted niño espiritualmente todavía y que te dé lechita todavía. Amén. La palabra de Dios es fuerte y tenemos que recibir. Hay momentos como que nos habla la palabra, pero dale gracias a Dios que todavía te habla, que todavía nos exhorta, porque va a haber un día que esta palabra ya no va a ser predicada. Y entonces ya no tenemos que nosotros, en nuestro pensamiento tenemos que tener esa palabra. Amén. Hay parte donde no se puede abrir la Biblia. Hay parte donde, de no sé qué año he escuchado yo, nomás el que predica dice están bajo tierra. Allí están predicando ellos. Amén. Y nomás tiene un papelito en la boca, dice nada de Biblia, nada de que traigo mi cuaderno, nada. Amén. Por eso es necesario que nosotros demos gracias a Dios que todavía está ese local abierto de venir a escuchar la palabra de Dios. Amén. Pero el hombre hoy en día no quiere nada, hasta con aire acondicionado. Amén. No quiere. Ya hay sueño. Amén. Aleluya. No. Yo sé que ya quieren un break. Amén. Porque el hombre hoy en día, como dije, ahorita si viera comida ahí, prefiere ir allá a correr y dejar la palabra de Dios. Amén. Que predique solo el hermano y nosotros vamos a escuchar allá comiendo tacos. Amén. Aleluya. Que Dios nos ayude cada día. Amén. Dice la palabra, hay otra palabra que nos hable, que nosotros dice que ya deberíamos ser como maestro de la palabra de Dios. Amén. Hebreos 5:12. Amén. Aleluya. Que Dios nos ayude, hermano, cada día. Dios quiere hablar a su pueblo de una manera diferente y tenemos que poner atención de lo que Dios quiere para nosotros. Hebreos 5:12. Amén. ¿Ya lo tiene? Amén. Porque habiendo ser ya maestro, dice, después de tanto tiempo, ¿tenéis necesidad de que os vuelve a enseñar? ¿Cuáles son los primeros rendimientos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido? Dice el 13, y todo aquel que participa de la leche
es inexperto, dice, de la palabra de Dios, de la justicia, porque es niño. Amén, ¿cómo nos habla Dios? Amén. Dice la palabra, y ya sean ustedes maestros para predicar la palabra, pero todavía quiere que les enseñe todavía. Amén, ya nosotros los que predicamos, de los que estamos en la casa de Dios, ya deberían ser maestros de la palabra de Dios. Pero todavía dice, quiere que se los vuelva a enseñar otra vez, como las primeras, dice que habíamos escuchado la palabra de Dios y que nos explique otra vez. Por eso dice que tal es necesidad de leche, no alimento sólido. Está hablando de leche otra vez. Como decía nuestro hermano pastor, hay esa prédica del ¿cómo se llama ese pastor? Niños con pañales todavía. Y es cierto, es lo que está hablando la palabra ahorita. Viejos y en pañales todavía. Quiere que les dé su lechita todavía. Quiere que les traiga pacha todavía. Aleluya, que Dios nos ayude, amén. Por eso dice el 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto, dice. Cuando le quiere que te lees su lechita, un hombre inexperto todavía de la palabra de Dios. Amén, debería ya ser maestro, dice, de la palabra de Dios y la justicia, porque es niño todavía. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para que por el uso tiene el sentido ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, por eso el cristiano hoy en día, cuando no tiene madurez espiritualmente, no sabe qué es el bien y qué es el mal. Por eso en Isaías dice que a lo bueno le llama malo, y a lo malo dice bueno. Y así vivimos hoy en día. Y pregunta es, ¿venir en la casa de Dios es bueno o es malo? Entonces, ¿y por qué no viene cuando hay servicio? ¿Venir en la oración es bueno o es malo? Amén. Es bueno, pero nosotros como que le decimos a la oración es mala, no es para mí. Entonces, así dice la palabra del Señor, cuando tú tienes el conocimiento, cuando eres hombre, mujer espiritualmente maduro, tú conoces el bien y el mal. Amén, pero cuando no, eres inexperto, no conoces la palabra del Señor, eres un niño espiritualmente. Amén, por eso es necesario, hermano, por eso dije, espero que no se vaya furioso y se tire ahí en el tren. Aleluya, porque muchos cristianos hoy en día ya, como dice el pastor, ya no hay a dónde meterse. Se quiere esconder, men. Pero de la palabra del Señor nadie se puede esconder. Por eso Dios nos habla de que nosotros tenemos que seguir adelante. Dice la palabra del Señor, cuando nos habla redimiendo, es aprendizaje. Dice que el hombre todavía quiere que le aprende todavía, no, ya deberíamos nosotros aprender. Voy a leer una palabra donde habla de los pastores, amén, de los que ellos nos enseñan. Pero el día de hoy dice, el consejo de Dios es claro, que exactamente buenas cosas es afirmar el corazón, es decir, es mejor de hacer el bien, es saludable, dice, es buena que tu corazón se llene con la palabra de Dios. Amén. La otra pregunta, ¿leer la palabra de Dios es buena o es mala? ¿Por qué no lo leemos? Aleluya. ¿Por qué no lo dejamos por último? Lo dejamos después de la comida. Amén. Todo eso nos habla la palabra del Señor. Amén. Por eso vamos a leer Efesios 4:14. No sé si es eso lo que habla de los pastores, si no, hay otro versículo. Amén. Efesios 4:14 dice, ya pasé de la hora, ya van casi 2 horas. Amén. La hermana ya no. Aleluya, amén. Nos gozamos, hermanos, amén. Siguémonos gozando. Dice, para que ya no seamos niños
fructulentes, llevado por donde quiera, de todo viento, dice, de doctrinas por estratagema de hombres que para engañar emplea con astucia a los que artimaña de error, dice la palabra del Señor. Cuando nosotros somos niños espiritualmente, que venga un predicador y él nos da tantas mentiras, dice ahí error, y el cristiano dice amén, aleluya. Porque muchos pastores hoy en día ya no habla el pecado, ellos hablan de bendición, como hablé al principio. Oh no, si usted obedece a Dios y si usted nos bendice a nosotros y Dios tiene todo. Pero la palabra me dice que primero tengo que vivir de la palabra de Dios, de lo que sale en la boca de Dios.